Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Héctor y hoy les traigo la segunda parte del vídeo titulado Las religiones monoteístas. No se olviden suscribirse al canal si quieren más contenido, darle a la campanita para que les avise del nuevo contenido y darle like al vídeo para interactuar con el mismo o dislike y comentar en la ventanita lo que no les ha gustado, lo que no han entendido o debatir sobre ciertos aspectos que se tratan en este mismo vídeo o en el anterior, la primera parte. Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a tratar es ir de lleno o ir en específico a esas religiones monoteístas que habíamos intentado introducir en la primera parte, donde hablábamos de los aspectos genéricos de las religiones monoteístas, incluso hablábamos del término monoteísmo y definíamos los aspectos o las características principales y definitorias de estas religiones. Ahora pues hablaremos en específico del judaísmo, del cristianismo o el islam. En cada una de estas religiones veremos cómo hay aspectos de semejanza y aspectos de diferencia entre las mismas, pues no olvidemos, como habíamos dicho en la primera parte, que todas nacen de tienen un mismo vínculo que es el padre en la fe, que es Abraham. Por eso se les denomina religiones abrahámicas. No olvidemos que esto es una cierta interpretación, pero ahí se sitúa el origen, ¿no? Habíamos hablado de cómo a los musulmanes se les denominaba también ismaelitas, porque era el otro hijo de Abraham, ¿no? Y fue como, por así decirlo, la otra estirpe que surgió de Abraham, y luego por el otro lado tendríamos a Isaac, ¿no? Bueno, pues ahí veíamos ese vínculo común, ese origen común. Y luego, pues evidentemente surge el cristianismo a partir del judaísmo. Ahí vemos esos aspectos de semejanza, pero también tenemos aspectos de diferencia. En este nuevo vídeo trataremos los distintos libros sagrados de estas distintas religiones, como son, en el caso de los judíos, tenemos el Tanaj, que en el Tanaj simplemente es un acrónimo de los tres, que es formado por las tres grandes partes las que se compone la Biblia hebrea, la Torá, los Neviim y los Ketubim. La Torá, acordémonos, es la ley, los Neviim son los profetas y los Ketubim son los escritos, ¿no? El acrónimo está formado por las primeras letras, la primera letra de cada uno de estos tres grandes bloques de la Biblia hebrea. Luego tendríamos la Biblia cristiana, que en la Biblia cristiana pues tendríamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y luego tendríamos el Corán con el Islam. Luego pues hablaremos de términos muy importantes en cada una de estas religiones. En el caso del judaísmo pues hablaremos de términos como Yahvé, que significa Yahvé, Tetragrammaton. En el caso del cristianismo hablaremos de términos como Christos o católicos. En el caso del Islam hablaremos de términos tan importantes como yihad o Ramadán, ¿no? Entonces, pues quiero introducirles esta nueva parte del vídeo anterior para invitarles a que puedan aprender un poquito más, si cabe, de estas religiones monoteístas. Finalmente, pues verán que al final del vídeo introduje este término tan importante como es la libertad religiosa, que está reconocida prácticamente en la práctica totalidad de Europa, y cómo esa libertad religiosa nos permite pues tener la asignatura de religión en los institutos, los colegios también. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental también saber, y que los padres puedan tener ese derecho de elegir que sus hijos asistan a esta asignatura, de poder adquirir esa cultura religiosa que nos permite pues desarrollar otras características importantes o otras disciplinas importantes, o introducirnos en otras disciplinas importantes como son la literatura, el arte, la historia, la geografía. Es decir, que básicamente sin la religión no se podrían comprender muchos aspectos de estas disciplinas que estoy mencionando y de otras muchas. Sin más, les dejo con el vídeo y espero que lo disfruten. Un saludo. Vale.
Entonces, también hay que tener en cuenta que Dios, he hablado de teofanías, ¿no? Teofanía es un término que se define como, es también un término griego, viene del término, es una composición de dos términos, igual que monoteísmo es una composición de dos palabras griegas. Teofanía también es una composición de dos palabras griegas. Tenemos por un lado theos, en griego, que significa Dios, y tenemos también fanía. Fanía en griego viene del verbo phanein, que significa manifestarse, ¿no? Entonces es manifestación de Dios, ¿no? También hay otro término que también se utiliza, que es hierofanía. Hierofanía también viene del griego, que es hieros, en griego significa sagrado, y fanía, que otra vez es lo mismo, que sería del verbo phanein, que significa manifestarse. En este caso sería manifestación de lo sagrado. Pues en estas teofanías y hierofanías, Dios se da a conocer en la historia. A veces lo hace por medios naturales, como en el caso de la zarza ardiendo de Moisés, donde él se manifiesta con esa zarza sin consumirse, ¿no? Es decir, ese fuego que no consumía la zarza. Y por otro lado, también lo hace por medio de mediaciones humanas, ¿no? Es decir, por hombres y mujeres que actúan en nombre de él en la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque aceptan su llamada, aceptan la vocación que Dios les propone, volvemos a lo mismo, seres inteligentes y volitivos, y al ser seres inteligentes y volitivos pueden elegir, pueden decir esto sí o esto no, y son personas que han respondido a la llamada de Dios con un sí, como Abraham, por ejemplo, nuestro padre en la fe, y se comprometen, ¿no? Y acompañan siempre y cumplen las promesas de la salvación, ¿no? Lo vemos también en los profetas. Los profetas reciben la vocación de Dios, dicen que sí a Dios, y luego se encargan de revelar o de manifestar la palabra de Dios a todo el pueblo, por ejemplo, de Israel, y de lo que está sucediendo y demás, ¿no? Entonces, como el profeta manifiesta la voluntad de Dios al pueblo, cómo el profeta interpreta la historia de Dios en el pueblo, y finalmente, pues eso, ahí la tenemos como uno de los testigos de Dios, y cómo Dios se revela en la historia por medio de Jeremías, de Isaías, de Amós, de Oseas, de los diferentes profetas que hubo en Israel. Entonces, Dios se manifiesta en esas mediaciones humanas. Por eso Dios rige la historia y la lleva a un final. Ya ese final estaba ya proyectado desde el mismo inicio de la creación, ¿vale? Aquí no hay nada improvisado. Dios no es un Dios que improvisa. Dios no es un Dios que, por ejemplo, le sorprende algo que sucede en la historia. Todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que sucederá ha sido proyectado por Dios para llegar al culmen de los tiempos, al final de los tiempos, donde, como dice San Pablo, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, que Dios es un Dios que nos está continuamente guiando por esa historia. Y luego, otra cosa, si se dan cuenta que esto es muy importante, acordémonos que los griegos tenían una historia cíclica. O sea, para los griegos la historia era cíclica. No había un comienzo y un final, sino, es decir, se repetía continuamente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en la naturaleza nos transmite básicamente que todo es cíclico. Es decir, todo empieza por la primavera y acaba en el invierno, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a fijarnos únicamente en la naturaleza, tendríamos una interpretación cíclica de todo, ¿vale? Sin embargo, cuando viene el cristianismo, es donde irrumpe la novedad y donde viene, el judeocristianismo, evidentemente, primero con los judíos y luego con los cristianos. Irrumpe, evidentemente, esa visión lineal de la historia, donde ya no es cíclico, sino que hay un plan divino que Dios ha comenzado en un momento determinado la historia con la creación del universo, y continúa hasta la plenitud de los tiempos, cuando viene Jesucristo al mundo para morir y resucitar por nosotros para nuestra salvación, y luego continúa hasta nuestros días y luego posteriormente hasta el final de los tiempos,
y eso será el final de los tiempos, es decir, que hay un principio y un final, ¿vale? Para los griegos era algo totalmente incomprensible pensar que ya les digo, que hubiera un principio y un final, es decir, para ellos era todo cíclico, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco del judaísmo, que básicamente pues ya les había hablado. Vale, lo que les dije es el monoteísmo más antiguo. Los judíos son los descendientes del pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, que es el pueblo que fundó Yahvé, que fundó Dios con Abraham, ¿no? Al llamarlo desde su tierra, desde Ur de los Caldeos, a que abandonara su tierra, Ur de los Caldeos, y se instalara en la tierra prometida, que era Canaán, ¿no? Bien, su libro sagrado es la Tanakh, que ya nos había dicho Carla, que evidentemente comprende la mayoría de libros del Antiguo Testamento. Acordémonos que los cristianos hay una serie de libros que los cristianos que están contenidos en la Tanakh de los judíos y que los cristianos no los hemos cogido, ¿no? ¿Por qué? Porque los cristianos hemos cogido como revelados, pero son muy pocos, o sea, creo que son 2, 3, pocos más. Y los cristianos hemos cogido simplemente, la mayoría, la gran mayoría, solo hemos dejado 2 o 3, y hemos cogido la versión griega de la Biblia hebraica, y justamente la versión griega que se llamaba, la Biblia de los 70 o la Septuaginta, esa Septuaginta es la que nosotros hemos incorporado en nuestra Biblia, nuestras Sagradas Escrituras, y han quedado por fuera algunos libros que ellos consideran sagrados o que ellos tienen en la Tanakh, ¿no? Vale. Bueno, pues eso es lo que les estaba diciendo. También, evidentemente, en el Antiguo Testamento, lo vemos en nuestro Antiguo Testamento, en la Tanakh también, está contenida la ley de Moisés, ¿no? La ley que Dios le dio a Moisés. Pues eso, que la ley de Moisés, eso ya lo sabemos. Acordémonos del Sabbat. El Sabbat para los judíos es sagrado, hay que respetarlo porque lo dice la ley de Moisés, ¿no? Es el día de descanso porque es el día dedicado a Dios y es el que Dios dedicó también para descansar después de la creación, ¿no? Y también encontramos los 10 mandamientos, ¿no? Es decir, el decálogo, donde tenemos evidentemente es la ley dada directamente por Dios y la tenemos que cumplir para seguir los mandamientos, para seguir la alianza de Dios y para seguir a Dios mismo, ¿no? Y también en esos libros encontramos preceptos religiosos y morales, aparte de esa ley de Moisés, ¿no? Que es lo principal y lo fundamental en el judaísmo. Encontramos, pues en el Levítico, encontramos ciertas indicaciones, ¿no? De cómo llevar a cabo el culto, de cómo hacer un sacrificio, de cómo el sacerdote tiene que introducirse en el Sancta Sanctorum, pues tantas cosas, ¿no? Ahora que lo digo, bueno, por decir Sancta Sanctorum, el templo de Jerusalén, primeramente hubo una tienda, ¿no? La tienda del encuentro que se llamó, que era cuando el pueblo de Israel escapó de Egipto, de la esclavitud, por medio de la intercesión de Moisés, y estuvo 40 años en el desierto. Ellos instalaron una tienda en el desierto y en esa tienda era donde Dios se revelaba a Moisés y daba su palabra a todo el pueblo por medio de Moisés. Esa tienda se llamó la tienda del encuentro, por decirlo así, es el inicio, ¿no? del templo de Jerusalén. Y en esa tienda del encuentro que se llamó, porque era donde Dios hablaba con su pueblo, acordémonos que en el Éxodo lo vemos y también Deuteronomio y demás, vemos como Dios va guiando a su pueblo por el desierto en forma de columna de fuego o de nube, ¿no? Es decir, columna de fuego por la noche para guiarlo por la oscuridad y columna de nube por el día, ¿no? Porque siempre estaba presente Dios ahí. Vale, y luego lo que está diciendo la tienda del encuentro era el lugar sagrado, ¿no? En la tienda del encuentro encontramos distintas divisiones. También en el templo, cuando ya el pueblo llega a la tierra prometida, a Palestina,
también construyen, es decir, tuvieron distintos tipos de templo, el templo anterior a Salomón, y luego pues construyeron el templo de Salomón, que es el más majestuoso, ¿no? En el templo encontramos distintas divisiones. Está el atrio, ¿no? Que es justamente pues eso, es decir, es la parte previa a entrar en el lugar sagrado. Es decir, el atrio ya constituye el lugar sagrado, pero estás fuera de la presencia de Dios, ¿no? Luego estaría el Santa, que es donde se ponía todo el pueblo, ¿no? A rezar y demás, en el Santa, que es justamente en la parte es decir, lo que diríamos nosotros la parte central del templo. Y luego estaría el ábside, lo que llamaríamos hoy en día en el cristianismo, llamaríamos la parte del ábside, ¿no? La parte ya en el fondo del todo, que es lo que llamaban ellos el Sancta Sanctorum, ¿no? En el Sancta Sanctorum es donde estaba Dios mismo. Ahí estaba Dios, en el Sancta Sanctorum. Y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, es decir, no, ni siquiera un sacerdote cualquiera, sino el sumo sacerdote, que cada año se elegía un sumo sacerdote. Acordémonos que los sacerdotes procedían de la tribu de Leví, y cada año entre todos los sacerdotes de la tribu de Leví se elegía a un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum y ofrecía la ofrenda a Dios, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, en el Evangelio, ¿no? En el caso porque recuerdo este ejemplo que es más cercano quizás a nosotros porque lo hemos escuchado más, cuando Isabel, ¿no? La prima de la Virgen María, se queda embarazada, ¿no? Con muchísima edad, ¿no? Que tenía mucha edad. Pues ella era la mujer del sumo sacerdote en ese momento, en ese año, que era Joaquín, ¿no? Y Joaquín, San Joaquín va vemos una escena que nos relata el Evangelio, que es cuando Joaquín, como sumo sacerdote ese año, da la ofrenda a Dios y entra en el Sancta Sanctorum, ¿no? En el Sancta Sanctorum es cuando Dios le revela que iba a tener un hijo, pero él no se lo cree, ¿no? Es decir, dice, ¿cómo es posible si mi mujer es, muy, muy mayor, ¿no? Es imposible. Y entonces él se queda mudo por no haber confiado en Dios y por no haber creído en Dios, ¿no? Entonces, esa escena que la vemos esbozada en los evangelios es justamente, nos está relatando lo que pasaba en el judaísmo. Y en el judaísmo, es decir, entraba el sumo sacerdote en el Sancta Sanctorum una vez al año a hacer la ofrenda a Dios, ¿no? Es donde estaba la presencia de Dios, en el Sancta Sanctorum. Vale. Bien, aquí lo que les estaba diciendo es lo que se expresa en el Muro de las Lamentaciones, cuando los judíos están ahí rezando, están esperando a que vuelva el esplendor que hubo en su día con el Templo de Jerusalén, el Templo de Salomón, y por otro lado están, pues eso, implorando la venida del Mesías, implorando es decir, que venga ya el Mesías, porque acordémonos que ellos no acogen a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Pues eso, que ellos tienen esa esperanza del Mesías prometido, que está prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y que librará al pueblo de sus desgracias, ¿no? Lo devolverá a su tierra, ¿no? Es decir, a esa tierra prometida, e inaugurará una época de esplendor, ¿no? Eso es justamente lo que vemos cuando los judíos están pidiendo en el Muro de las Lamentaciones, ¿no? Y que esa época de esplendor se basa en que todo el mundo reconozca que Dios es el Rey del universo, ¿no? Vale, el cristianismo, voy un poco más rápido, porque el cristianismo doy por supuesto que ustedes más o menos saben. Bueno, el cristianismo básicamente se funda en que llega a la plenitud de los tiempos. Acordémonos que no hay una escisión entre el judaísmo del Antiguo Testamento y el cristianismo, sino que es una continuidad. Evidentemente se ha anunciado la llegada del Mesías por todo el Antiguo Testamento. El Mesías viene, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, viene en
en la plenitud de los tiempos para morir y resucitar por nosotros y por nuestros pecados y por nuestra salvación, ¿no? Entonces, simplemente destacar que el término Cristo en griego, no sé si lo sabían, Christos en griego significa Mesías, por eso a Jesucristo se le llama Jesucristo, se le llama Cristo. Y pues eso, que el libro sagrado es la Biblia, que incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que básicamente lo compartimos con el judaísmo, y luego tenemos el Nuevo Testamento, que es el que donde está ya las escrituras de la plenitud de los tiempos, de la alianza nueva y eterna, ¿no? Que instaura Jesucristo desde la cruz, ¿no? Muriendo por todos nosotros. Vale, la Iglesia es la comunidad que funda Jesucristo y es la que forma parte de su cuerpo, donde Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo, que es donde se funda ese nuevo pueblo. Acordémonos que el pueblo de Israel había sido el pueblo de la alianza en el Antiguo Testamento y ahora no. Ahora el pueblo de la alianza es la Iglesia, ¿no? Que ya no está circunscrita a unas condiciones de espacio temporales muy determinadas, como en el caso de Israel, sino que ahora mismo es católicos, ¿no? Católicos en griego significa universal, ¿no? Por eso la Iglesia es católica, ¿no? Es universal, es lo que significa católica. Entonces, el principal mandato que nos da Jesucristo es la ley del amor, ¿no? Acordémonos que Jesucristo, los 10 mandamientos, el decálogo, lo resume en 2, amar al prójimo como a uno mismo y a los demás, ¿no? Es decir, y aparte de amar al prójimo como a uno mismo, nos da el otro mandamiento del amor, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? En esa vida de la Iglesia se manifiesta, que la vemos ya reflejada en los Hechos de los Apóstoles, con la vida de las primeras comunidades cristianas, se manifiesta pues evidentemente lo que va a vivir la Iglesia en todos los milenios posteriores. Pues eso, la oración, los sacramentos que alimentan la relación entre Dios y los cristianos, ¿no? Vale, y ahora vamos a acabar con el Islam. A ver, ¿me están siguiendo o se fueron todos? Aquí estoy. No, aquí estamos. Ah, vale. Aquí estamos. A tope. Vale. Vale, acabo con el Islam. El Islam, ya he hablado un poco de él, es la religión que es fundada en el siglo VII, 630 y algo, no recuerdo bien, por Mahoma. Dios es llamado Alá en esta religión, ¿no? Y el nombre de Alá es tan santo que no puede pronunciarse sin respeto, ¿no? Es decir, es como, acordémonos también, los judíos también consideraban el nombre de Dios muy santo. Es decir, por ejemplo, un judío, si lee las escrituras y está escrito el tetragrammaton es en griego, tetra significa 4, grammaton es letra, 4 letras, las 4 letras que simbolizan el nombre de Yahvé, que acordémonos que el hebreo, que es la lengua de los judíos, no tiene vocales, es decir, es una lengua consonántica, es decir, para que ustedes me entiendan, yo escribo consonantes y luego esas consonantes se interpretan, ¿no? Es como si nosotros quitamos nuestras vocales y tenemos que interpretar, por ejemplo, yo les pongo CNTRL y ustedes dicen, ah, bueno, pues aquí tiene que decir control, ¿no? ¿No? Pues ellos lo mismo, ¿no? Es decir, es una lengua consonántica que no tiene vocales y ellos tienen que interpretar dónde va la vocal en cada momento. Claro, ¿qué pasó? Que esto daba muchos quebraderos de cabeza porque si tú no tienes vocales, había muchas interpretaciones, porque en una palabra, por ejemplo, CNTRL, pues ustedes dicen control, pero también pueden decir otra palabra, ¿no? Es decir, a lo mejor en el caso de control solo hay una posible interpretación, pero en otra palabra yo les pongo las consonantes y ustedes pueden decir, pues aquí puede decir esto, pero puede decir lo otro. Entonces, lo que vemos aquí es cómo esta lengua tuvo que evolucionar hasta una vocalización de la misma gramática para que no hubiera controversias, ¿no? Pero en un inicio, en el inicio más primitivo de todos, la lengua era consonántica, no tenía vocales. Entonces era el tetragrammaton, que donde encontramos la palabra Yahvé, ¿no? Que acordémonos que la traducción en castellano es yo soy el que soy, ¿no? Yahvé significa yo soy el que soy. Entonces,
cuando un judío va a leer las Sagradas Escrituras y en ese párrafo aparece Yahvé, nunca leerá Yahvé, porque el nombre de Dios es impronunciable. Es decir, de hecho, decir Yahvé sería una blasfemia contra Dios. Entonces, un judío lo que va a hacer es pronunciar, en vez de pronunciar Yahvé, va a pronunciar Adonai, ¿vale? Adonai, que en griego significa Señor, el Señor, ¿no? Es decir, todo momento que ustedes escuchen, si quieren poner algún fragmento en YouTube o judío que lee la Torá, y aparezca Yahvé, no va a pronunciar Yahvé, va a decir Adonai, ¿vale? Es decir, nunca, eso es una blasfemia decir Yahvé, ¿vale? Para un judío. Bien, pues lo mismo con el Islam. Es un nombre que es lo más sagrado y merece el total respeto y es tan santo que no puede ser pronunciado a la ligera, ¿no? Bien, todos sabemos que el Corán es el libro revelado a Mahoma, ¿no? Que justamente es el libro sagrado para ellos, igual que para los judíos es la Tanakh y para los cristianismos es la Biblia. Para el Islam estaría el Corán, donde contiene la enseñanza de Alá y sus preceptos, ¿no? Muy parecido a judíos y a cristianos. Entre los que están los 5 pilares, ¿no? Es decir, tiene 5 pilares, esto no sé si lo han escuchado, los 5 pilares del Islam, que sería profesar que Alá es Dios y Mahoma sus mensajeros, ¿no? Luego, orar 5 veces al día, no sé si han visto a los musulmanes que tienen que orar 5 veces al día, eso es obligatorio, ¿no? Luego, la otra cosa obligatoria es dar limosna, ayunar en el mes de Ramadán, que estamos justamente en Ramadán ahora mismo, y peregrinar a la Meca, ¿vale? Es decir, eso por lo menos una vez en la vida, peregrinar a la Meca. Acordémonos que ya lo habíamos dicho al principio de la clase, que la Meca es el lugar sagrado para los musulmanes, ¿no? Bien. Simplemente destacar, porque ya que del hinduismo estuve destacando ciertos aspectos que son ilógicos o irracionales o que no casan muy bien con la naturaleza del hombre, podemos destacar del Islam que muchas veces no casa con la naturaleza del hombre ciertas cosas que se nos dicen. Por ejemplo, en el caso del libro sagrado del Islam, que es el Corán, ellos dicen que fue dictado directamente por ellos creen en el arcángel Gabriel. Igual que nosotros tenemos al arcángel Gabriel, ellos también lo tienen. Y entonces ellos dicen que el arcángel Gabriel fue el que le dictó directamente a Mahoma las palabras de Alá para ponerlas por escrito, ¿no? Vale. Pero, claro, el problema de todo esto es que esto es algo totalmente contrario a la naturaleza humana. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tanto en judaísmo como en cristianismo la palabra es revelada por Dios, pero hay un agiógrafo, estoy metiendo ahí un montón de términos, pero bueno, agiógrafo en griego significa, ya lo dije antes con hierofanía, que es muy parecido el verbo hagios, la palabra hagios en griego significa santo, ¿no? Y grafos en griego significa escritor, ¿no? Entonces significa, cuando yo hablo de agiógrafo, es el escritor sagrado, ¿no? El escritor sagrado, que es el que está inspirado por Dios. Entonces, el que nos ha inspirado, es decir, es Dios, es decir, en este caso, Dios ha inspirado al agiógrafo a escribir unas palabras determinadas, pero el agiógrafo las escribe de una manera, pues evidentemente, con su propia inteligencia, con su propio nivel cultural, con su lengua propia, con su concepción del momento. Es decir, no es lo mismo que el agiógrafo esté en el año 2000 a.C. que esté en el 500 a.C., son dos situaciones totalmente distintas y una evolución de la humanidad totalmente distinta. Entonces, vemos ahí cómo hay un respeto por la naturaleza del hombre y por quién es aquel al que se le está revelando la palabra. Es decir, el que escribe no es arrebatado en el sentido de que se le quita toda su naturaleza, toda su concepción, todo su contexto espacio-temporal y Dios habla únicamente y ya está, y él escribe. No, es decir, él escribe con las concepciones y las formas de entender de su tiempo, ¿no? Sin embargo, en el Islam se nos dice que el Corán es escrito tal cual, dictado punto por punto por Alá, ¿no?
Es decir, por medio, en este caso, del arcángel Gabriel. Pero es que eso va en contra de la naturaleza humana, porque Dios nunca va a violentar la naturaleza humana. Dios nunca va a violentar que nosotros seamos seres racionales, libres y volitivos. Entonces, Dios se revela, Dios inspira su palabra, pero Dios deja que el agiógrafo, desde su propia concepción, escriba y lo haga a su estilo. Es decir, por ejemplo, en este caso, voy a poner de ejemplo, por ejemplo, Nayala, ¿no? Nayala tiene una manera de escribir y es suya propia, que va a ser distinta totalmente de la forma de escribir que tiene Ruth. Entonces, y normalmente lo vemos así, por ejemplo, si yo veo un escrito, imagínense, hay veces que hay escritores famosos que dejan escritos, pero no se sabe, no están firmados por ellos, ¿no? Y entonces yo digo, pero esto en realidad podemos decir que es un escrito de Cervantes, pero es que no está firmado por Cervantes, lo hemos encontrado, pero no se sabe. ¿Y cómo los críticos literarios, cómo saben que es escrito de Cervantes? Hombre, porque Cervantes tiene una pluma muy, muy clara. Es decir, Cervantes tiene una forma de narrar muy clara. Es decir, si vemos el Quijote, si vemos las novelas ejemplares de Cervantes, en Cervantes podemos sacar unos puntos muy claros que definan su escritura, que definan su pluma, ¿no? Entonces yo puedo decir, hombre, este escrito cumple perfectamente todo lo que podemos denominar cervantino. Y como podemos denominar todo esto cervantino, y es propio de esa imaginación que le ponía Cervantes, del ambiente bucólico que Cervantes hacía traslucir en sus escritos, todo esto, pues yo puedo decir finalmente que este escrito, aunque no esté firmado por Cervantes, está escrito por Cervantes. Entonces, lo mismo con esto, es decir, la escritura del profeta Jeremías es muy típica y es distinta de la escritura del profeta Isaías. Y Dios respeta la forma de escribir del hombre, Dios respeta la forma de concebir y Dios respeta la concepción que tú tengas y la inteligencia y el nivel cultural que tú tengas. Por eso Dios no es una persona que dicta punto por punto y coma por coma, sino es una persona que te revela la verdad, pero tú la pones a tu manera, tú la pones de la forma en la que tú escribes, ¿no? De la forma en que esto. Digo, estoy diciendo todo esto porque esto es una incongruencia dentro del Islam, aparte de las muchas que tiene, porque dentro del Corán podemos ver muchas incongruencias. Esta es una, ¿no? Otra también podemos hablar que una religión no se puede extender de manera violenta, de manera agresiva y de manera totalmente impulsando una campaña bélica, ¿no? Es decir, que si vamos, no sé si lo han dado en geografía de historia, si vamos a los orígenes del Islam, el Islam se extiende no como en el cristianismo, que unos seguidores de Jesucristo, unos apóstoles, unos discípulos, se embarcan por todo el Mediterráneo y por Extremo Oriente para extender el cristianismo y la buena noticia y el evangelio. Esto es lo que vemos en los inicios del cristianismo, pero lo que vemos en los inicios del Islam es una extensión por toda Arabia Saudí, por todo el norte de África y más allá por el Oriente Medio, donde lo que se hace es básicamente lo que se puede contemplar cuando estudiamos eso en historia es una extensión de un imperio. De hecho, cuando lo estudiamos se estudia como el imperio musulmán, es decir, básicamente es como una extensión de un imperio que se va yendo más allá es decir, se va extendiendo la palabra de Alá, pero se va extendiendo de una manera totalmente, violenta, ¿no? Y esto, otra vez, vuelvo a decir, que esto va en contra de la naturaleza misma de la religión. Una religión no puede proclamar la violencia, no puede proclamar la yihad, que acordémonos que el término de la yihad es la guerra santa, sino una religión tiene que proclamar el amor, la paz y la comprensión entre todos, porque va en contra de la misma naturaleza humana. Volvemos a decir lo mismo, es decir, desde el momento que una religión va en contra de la naturaleza humana, en este caso
van contra la naturaleza humana el matar a los otros, el imponer también va en contra, porque Dios mismo nunca impone, sino Dios propone. Lo vemos todo a lo largo de la historia de la salvación. Dios siempre ha propuesto su palabra, su alianza, pero nunca la ha impuesto, ¿no? Pues no puede ir en contra de esa naturaleza que Dios mismo respeta, ¿no? Que es esa naturaleza que el hombre es libre, ¿no? Vale, ya por último, nos queda esto, que lo quería comentar, pero ya la verdad que se nos ha hecho bastante tarde, que es la libertad religiosa. Sí, ya, esto lo dejo ya para el próximo día. Ya, esto lo dejo para el próximo día, ¿vale? La libertad religiosa, porque además lo quiero comentar porque es muy importante hoy en día, porque se está poniendo en entredicho la libertad religiosa e incluso pues hoy en día en nuestro propio país se está intentando eliminar la asignatura de religión, ¿no? de las instituciones educativas. Pues evidentemente es muy importante dejar la asignatura de religión, pues porque por eso mismo, por la libertad religiosa, porque evidentemente las personas tienen derecho a conocer, porque acordémonos, yo se los dije al principio del curso, la asignatura de religión no es para los creyentes, es decir, ahí puede ir cualquiera, ¿no? Es decir, porque muchas veces se asocia con los creyentes, ahí puede ir cualquiera, porque si se dan cuenta, yo todo lo que les he estado dando es básicamente cultura religiosa, para que ustedes sepan pues qué es la religión. Acordémonos que durante el primer trimestre estuvimos hablando de qué es la religión, ahora hemos estado hablando de todos los tipos de religiones que nos podemos encontrar, o las más importantes, y ustedes tienen el derecho a conocer todas esas cosas, ¿no? Porque acordémonos que la religiosidad en la humanidad, la característica religiosa en la humanidad es algo que no se puede obviar, es algo con natural al hombre el ser religioso, ¿no? Entonces es una manifestación que se ha dado en todas las culturas y es muy importante conocerlo, ¿no? Entonces esto, pues justamente el que ustedes tengan la opción de elegir religión en los centros educativos, pues responde a esto que es la libertad religiosa, ¿no? Y que muchas veces se ve atacada porque no se permite, ¿no? O sea, se intenta como arrinconar en lo privado, pues tú en lo privado lo haces y ya está, ¿no? Y por eso les decía que la asignatura de religión puede ir pues cualquiera, y además que es eso, que no es una catequesis, ¿no? Es decir, yo nunca en ningún momento he ido a clase a decirles, venga, aprenderse el credo, ¿no? Porque no es una catequesis, no hace falta creer, sino simplemente se trata de dar una cultura que les puede servir para muchas asignaturas, les puede servir para geografía e historia, les puede servir para lengua en castellano y literatura, les puede servir para un montón de asignaturas de humanidades, es decir, muchas veces historia del arte también, es decir, ustedes tienen que tener ese trasfondo cultural para que luego, pues, si ustedes quieren estudiar historia del arte, sepan interpretar el arte cristiano, ¿no? O el arte musulmán, o el arte judío. O sea, es una necesidad, pero que parece que no se ve tan claro, ¿no? Que se intenta eliminar, ¿no?